En 2020, el sector avícola español representó el 4% de la producción mundial de carne de pollo y pavo. Con el crecimiento de estas explotaciones se ha incrementado la cantidad de residuos generados, conocidos como pollinaza o pavinaza. Para gestionarlos, los granjeros vienen aplicando estrategias de economía circular, usándolos como fertilizantes. Sin embargo, una mala gestión puede causar contaminación y riesgos ambientales. Asimismo, la avicultura requiere un alto consumo de agua y energía, lo que a veces compromete su rentabilidad. En este contexto surge Simbab, un grupo supraautonómico y multidisciplinar que busca optimizar recursos en la avicultura mediante digitalización. Su estrategia mejora la eficiencia energética, el bienestar animal y fomenta la economía circular. Además, reduce el consumo de agua y energía aprovechando los biorresiduos. Energy Lab es un centro tecnológico nacional de carácter privado y sin ánimo de lucro. Dentro de Energy Lab se realizan diferentes proyectos cuya búsqueda es el proceso de descarbonización. Todos ellos destacan también por perseguir la eficiencia y la sostenibilidad energética. Dentro de Energy Lab hay varias áreas que van a participar en este proyecto, entre las que destaca, por ejemplo, la correspondiente a la gestión de residuos, cuyo valor será la obtención de energía a partir de la gasificación de la biomasa o de la pirólisis. Por otra parte, también se hará un análisis masivo de datos mediante sensórica en los principales puntos de consumo. Se buscará también perseguir esta eficiencia energética. Entre los principales objetivos de Simbab está la consecución de una simbiosis energética entre biorresiduos de origen avícola y otros residuos vegetales de origen agrícola procedentes de explotaciones colindantes. La granja José Antonio García Blanca participamos en el proyecto GoSimbab, en el secado de abono de pollo para obtener energía, y es un proyecto de economía circular muy importante para nosotros para obtener un ahorro energético y otros productos. Desde Avícola del Charcón hemos decidido participar en el proyecto Simbab, que es un proyecto sobre la optimización de los recursos mediante un sistema de gestión inteligente, en el cual consta dotar a las granjas de un sistema de sondas de CO2, humedad, amoníaco, todo ello para que sea un mejor aprovechamiento de todos los recursos. Y desde Avícola del Charcón, sobre todo, nos vamos a centrar en el aprovechamiento del agua de lluvia, construyendo un estanque y ese mismo agua poder aprovecharla para los animales. Simbab busca una producción avícola más sostenible y reduciendo la mortalidad de aves mediante la incorporación de tecnología y el uso eficiente de energía. Utiliza biocombustibles, optimiza sistemas de combustión y gasificación, ahorra agua, disminuye costos energéticos y fomenta fertilizantes naturales, promoviendo la economía circular. La función o los trabajos del Grupo de Tecnología Energética dentro del proyecto se centrarán fundamentalmente en dos apartados. Por un lado, la reducción de consumos energéticos, en este caso la reducción del consumo de agua, tanto para la alimentación de los animales como para el uso diario y limpieza de la granja, y por otro lado la mejora de los sistemas de combustión, tratando de probar mejoras en las calderas, reducción de las emisiones o introducir sistemas de reducción de emisiones que sean necesarios para cumplir la normativa. Bueno, pues nuestra participación en este proyecto GoSimbab consiste en optimizar el proceso de combustión con el rediseño de lo que es la parrilla y el sistema de alimentación. Basándonos en los datos empíricos que obtuvimos en el proyecto anterior, vamos a hacer una evolución para mejorar el rendimiento, tanto el rendimiento como la emisión de gases, que va a consistir pues en eso, en un rediseño de lo que es el sistema de alimentación y combustión de la caldera. Simbab es un proyecto innovador que convierte residuos de granjas avícolas y agrícolas en biocombustibles y biofertilizantes. En este proyecto el CEBACESIC participa a través del Grupo de Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta, que es especialista en la utilización de residuos orgánicos en la agricultura. En este proyecto, el CEBACESIC lo que va a desarrollar son estrategias de reutilización y valoración del residuo generado en la combustión de los residuos avícolas, es decir, en las cenizas de combustión, para el aprovechamiento de sus nutrientes en la agricultura.
Al reutilizar materiales como la pollinaza, pavinaza y restos de poda de vid, Simbab promueve una agricultura más sostenible y eficiente, reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos y mejorando la rentabilidad de las explotaciones. Bodega Hermanos del Villar, al proyecto Simbab, lo que aporta es la valorización de los restos de poda, que son los residuos que quedan de podar las viñas en parada invernal, para mezclarlos junto con cama de pollo, hacer una combustión, y de esa combustión se genera energía y cenizas. Esas cenizas, que son ricas en micronutrientes, las aportaremos posteriormente mediante fertilización a las cepas, y haremos una comparativa entre las cepas que están fertilizadas y unas cintas testigos que estarán sin fertilizar. La estrategia de Simbab se basa en 3 pilares para hacer sostenible la producción avícola: transformar residuos en biocombustibles y biofertilizantes, digitalizar procesos para optimizar recursos y bienestar animal e implementar una gestión inteligente. Así, busca reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en toda la cadena productiva. Asclea considera de vital importancia el desarrollo de este proyecto y por eso participamos en él. Vamos a mejorar la eficiencia en la gestión de los productos generados en nuestras explotaciones, vamos a mejorar el medio ambiente y también vamos a aprovechar para mejorar el bienestar animal de nuestros animales en nuestras granjas. El Grupo Operativo Simbab está integrado por entidades de distintos perfiles complementarios que trabajan conjuntamente para alcanzar un objetivo común. Desde FEUGA lideramos la coordinación y gestión de este proyecto de innovación y además, como entidad especializada en la transferencia de conocimiento, somos responsables del diseño y ejecución de su plan de divulgación, que tiene como objetivo maximizar el alcance e impacto de las soluciones desarrolladas tanto entre los agentes de la cadena de valor como en la sociedad en general. Para ello, elaboramos materiales informativos, difundimos los avances del proyecto y organizamos charlas, jornadas y otras actividades que faciliten la transferencia efectiva al sector destinatario. Simbab es un grupo operativo que busca modernizar el sector avícola mediante la gestión eficiente de recursos y la mejora del bienestar animal. Su objetivo incluye aprovechar residuos avícolas y agrícolas para generar energía y fertilizantes, promoviendo una economía circular en el ámbito agroavícola.